Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Bueno, un gusto estar de nuevo con todos ustedes. El capítulo 2, el sol de justicia o el fuego de Dios, del libro que habíamos comenzado, el capítulo 1, este es el capítulo 2, que es el gran jubileo o el jubileo de la creación, si quieren, ¿no? Y bueno, pues nos vamos a meter en harina ya sin más. En España hoy es día 8 de enero y son las 6:05 de la tarde. Bueno, capítulo 2, el sol de justicia o el fuego de Dios. El periodo del Antiguo Testamento llega a una conclusión y se cierra con una profecía de la venida de un nuevo día, una gran edad por venir en la cual habría de florecer la justicia. Malaquías 4:2 dice: mas para vosotros que teméis mi nombre se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, con sanidad en sus alas. Y saldréis y saltaréis como terneros del establo, como dice la Reina Valera, como becerros de la manada, ¿no? Malaquías compara la venida de Cristo con el amanecer de un nuevo día, que era conocido por los hebreos como la edad mesiánica o la edad del reino. Aquel que contempla el cielo por la noche antes del amanecer, lo primero que observa es la estrella de la mañana, seguida por los primeros rayos del sol a medida que amanece. En el Salmo 19:1 David dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. También describe la venida de Cristo, que es el sol, como el esposo que sale de su tálamo, de su alcoba. Una gran parte de la revelación de Dios ocurre a través de la naturaleza. Jesús enseñó y reveló el reino, a menudo contando parábolas que representaban cosas como granjas, viñas, astronomía, y este es uno de los métodos favoritos usados por Dios para enseñarnos y hacernos ver la revelación. No debería ser una sorpresa para nosotros que el amanecer del sol que en el amanecer del sol se encuentren algunas claves o indicios para comprender la venida de Cristo. Puede ser que la característica más obvia del sol sea su luz. Este tema tiene un lugar prominente en la Biblia porque Jesús es esa luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre, dice Juan 1:9. Porque Jesús es esa luz, ¿no? La mayoría de las personas han adquirido un gran entendimiento en este tema, por lo tanto nosotros trataremos de ver otro asunto, la cuestión del fuego. El fuego de Dios produce fe, no temor. Cuando Dios en el monte Sinaí se reveló a la nación de Israel, les habló a través de una voz que emanaba o salía de en medio del fuego. Deuteronomio capítulo 4 dice así: ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído y has sobrevivido? Nos vamos al 36, dice: desde los cielos te hizo oír su voz para disciplinarte, y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego, y oíste sus palabras en medio del fuego. Y sabemos que la fe viene por oír la palabra, Romanos 10:17. Aún así, una gran porción de la enseñanza bíblica es empleada para crear en las personas miedo del fuego de Dios, a través del fuego del infierno y la predicación del azufre. Muchos creen que como cristianos es su deber y responsabilidad atemorizar a las personas para que entren al reino, y describen con gran detalle un lugar muy horrendo y temible, siendo esto solamente un producto de su propia imaginación. Pero cuando Dios decidió revelarse a Israel,
Él lo hizo por medio del fuego, no para atemorizarles, sino para probar su fe. Esto lo podemos ver en el libro de Éxodo 20, versículos 18 al 21. Que dice, y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y respondió Moisés al pueblo, no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba, y para que su temor permanezca en vosotros, y para que no pequéis. Y el pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Dios habló de en medio del fuego. Pablo dice que la fe viene solamente cuando oímos su voz. La revelación de Dios le produjo miedo a Israel, y ellos se alejaron, apartándose de su presencia. Moisés les explicó que Dios se había manifestado en esa forma solamente para probar el verdadero carácter de ellos o probar su fe. Si Dios les hubiera llamado a un jardín de rosas, el pueblo no hubiera necesitado una fe verdadera, porque no hubieran tenido que vencer ningún temor carnal. Dios en ocasiones nos pone las cosas difíciles para ver si en verdad confiamos en que Él no nos destruirá al poner atención cuando le escuchamos. El verdadero temor de Dios es muy diferente al miedo carnal y humano. El temor de Dios es poder confiar en Él en los asuntos de vida o muerte. Este fue el temor de Dios exhortado y advertido a Israel y de igual manera requerido de nosotros. Fue por esta razón que Moisés le dijo al pueblo, no temáis, y luego parece contradecir lo que anteriormente había dicho, mencionándoles que Dios había venido solamente para probarles, porque Dios ha venido para poneros a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis, dice Éxodo 20:20. Existen dos formas o clases diferentes de temor. El primero nos hace, perdón, esto está aquí un poquito mal, déjeme que lo corrija. Decía que existen dos formas de temor. El primero nos hace huir de Dios, el segundo nos hace correr hacia Dios. El Nuevo Testamento dice que el perfecto amor echa fuera todo el temor, todo temor, o echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. Esto nos enseña que el verdadero temor de Dios, cuando ha madurado, es en realidad el perfecto amor. Repito, el verdadero temor de Dios, cuando ha madurado, es en realidad el perfecto amor. El fuego de Dios debe morar dentro de cada uno de nosotros como un fuego ardiente y abrasador, con el deseo de agradarle en todo. Moisés tenía este fuego en su corazón, como les mostraré enseguida, por eso, en su corazón, como les mostraré enseguida, por eso podía acercarse a Dios sin ningún temor. Si el fuego de Dios nos hace temerosos y no aumenta nuestra fe, algo está muy mal en nuestros corazones o en nuestro entendimiento de Dios. Posiblemente no se está explicando correctamente a Dios. Es posible que muchos, sin darse cuenta, conciban incorrectamente el fuego, dando lugar así a un miedo carnal. El temor ha impregnado nuestras mentes y corazones y ha venido a ser sin duda alguna una parte muy vital en la vida cristiana. La vida victoriosa de una fe inconmovible en Dios es muy rara. Pienso que imposible sin el conocimiento de la soberanía de Dios y de su amor para con nosotros. Es nuestro propósito solamente impartir fe, enseñando la verdad acerca del fuego de Dios. Deseo que pueda usted oír su voz de en medio del fuego, de entre el fuego. El fuego y la ley divina. Deuteronomio 33 registra, antes de la muerte de Moisés, la bendición sobre la nación de Israel. De esta bendición leemos en Deuteronomio 33, 2 al 3. Dijo, Yahvé vino de Sinaí y les esclareció desde Seir. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de en medio de 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. En verdad, Él ama al pueblo, todos tus santos están en tu mano y siguen en tus pasos, todos reciben tus palabras.
La nueva Biblia Americana Estándar, The New American Standard Bible, y la Biblia de las Américas le hicieron una grande injusticia a este versículo 2. Le hicieron una gran injusticia a este versículo 2 cuando fue usada esta expresión: a su diestra había fulgor centelleante para ellos. La versión King James es más acertada, porque dice así: salió con la ley de fuego a su mano derecha para ellos. La palabra hebrea es ex, acabado en H, ESH, que quiere decir fuego, y dat, en DATH, que quiere decir ley. Este pasaje está formado de tal manera que nos demuestra que la ley divina es un fuego establecido por Dios para el pueblo. Eso es lo que es la ley divina, un fuego establecido por Dios para el pueblo. Además, en el siguiente versículo dice Moisés: todos tus santos están en tu mano. Si la ley de fuego, si la ley de Dios, si la ley de fuego de Dios está en su mano y los santos también están en su mano, podemos deducir que a sus santos se les ha dado participar de esta naturaleza divina como fuego santo de Dios, y se demuestra en el hecho de que siguen sus huellas y cada uno de ellos abraza sus palabras. No solamente creen en su palabra, sino que ellos se transforman en la palabra, así como Jesucristo era la palabra. Juan 1:1. Esta profecía es extraordinaria porque nos garantiza la máxima bendición de Dios cuando seamos partícipes de la naturaleza divina, representada por el fuego e impartida por la palabra de Dios. El profeta Isaías explica lo escrito por Moisés. Isaías 33, 14 al 15 dice: aterrados están los pecadores en Sión, el temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que anda en justicia y habla con sinceridad, el que rehúsa la ganancia injusta y se sacude las manos para que no retengan soborno, el que se tapa los oídos para no oír de derramamiento de sangre y cierra los ojos para no ver el mal. Solamente los justos pueden vivir en la presencia divina y participar de la naturaleza divina. Esto está muy bien ilustrado en la historia de los 3 amigos de Daniel, quienes fueron lanzados al horno de fuego. El fuego no les podía dañar porque el juicio de la ley no tenía jurisdicción sobre estos justos. El carácter de ellos estaba en armonía con el fuego divino, así el fuego terrenal no tenía ningún poder y autoridad sobre ellos. Cuando ya el holocausto ha sido todo quemado, ya el fuego, el holocausto está ardiendo de tal manera que se confunde con el propio fuego, ¿verdad? Cuando uno ya ha sido quemado, no le queda nada por quemar, por lo tanto, el fuego ya no le afecta. Se ha hecho uno con el fuego, se ha fundido con el fuego, como el hierro en la fragua o como el palo en la hoguera, el tronco en la hoguera, ¿verdad? Ya se ha hecho una brasa y ya no hay diferencia entre el tronco, que es una brasa ardiente, y el propio fuego. 7 semanas antes que Israel se detuviera al pie del monte, ya habían sido justificados por la sangre del Cordero en la Pascua, cuando salieron de Egipto. Sin embargo, esto no significó que estaban preparados para la siguiente experiencia con el Espíritu Santo de Dios al pie del monte Horeb. Este fue su siguiente nivel de revelación. Este encuentro con Dios fue festejado desde ese entonces como la fiesta de Pentecostés. Aunque habían sido justificados por la fe, no pudieron tener la experiencia de Pentecostés porque tuvieron miedo o temor a oír la voz de Dios. Fue por esta razón que el cumplimiento de Pentecostés fue pospuesto o retrasado hasta que leemos de su cumplimiento en la historia aproximadamente 1500 años después, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Esta idea de que la iglesia en el desierto bajo la dirección de Moisés, como nos dice Hechos 7:38, la iglesia en el desierto, representa a los cristianos, quienes a pesar de que han sido justificados por la fe, son incapaces y no están dispuestos a moverse hacia
en vez de a moverse hacia un segundo nivel de experiencia con Dios. Pentecostés es un encuentro con el fuego divino, puesto que es el bautismo de fuego designado para purificar al pueblo destruyendo la cárcel. Hay muchos que sí, quieren el bautismo Espíritu Santo, lo que se llama la parte de la luna de miel, todo muy bonito, los dones, las lenguas, al que le den las lenguas, ese conocimiento de Dios, esa presencia de Dios, todo eso que trae. Pero luego cuando llega el Espíritu y nos dice, bueno, ya es la hora de ir al desierto, para la luna de hiel, es decir, para ser tentados por el diablo, así como Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, pues muchos reculan. El fuego echa para atrás a muchos. No es fácil acercarse a la zarza ardiente, ¿verdad? Nos cuesta acercarnos, nos da temor transformarnos en el fuego. Bueno, Pentecostés es un encuentro con el fuego divino, puesto que es el bautismo de fuego designado para purificar al pueblo destruyendo la carne. Quema la carne y eso no nos gusta, eso nos echa para atrás. No es su intención destruir a la persona, sino que sirve para liberar al pueblo de la cautividad de sus deseos carnales. Este fuego quema la carne y nos hace morir a la carne. Pero no tenemos que temer esa muerte, sino recibirla, sabiendo que Dios es amor y que Él nos está preparando para una relación más profunda e íntima con Él. El profeta Jeremías escribió así en el capítulo 23, versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego, declara Yahvé, y como martillo que despedaza la roca? La palabra de Dios, o particularmente su ley, es como un fuego porque revela el carácter verdadero y la naturaleza de su amor, de su autor. El propósito de la ley es definir el pecado. Primera de Juan 3:4 nos dice, de otra manera no hubiéramos conocido que la codicia era pecado si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Romanos 7:7. Tememos oír la voz de Dios que procede de entre el fuego, y la razón es que desenmascara y descubre el pecado que está dentro de nuestros corazones. No queremos cambiar, ¿verdad? Al cual hemos tratado desesperadamente de esconder toda nuestra vida. Todos nuestros mecanismos de defensa, la autojustificación, nuestras racionalizaciones, nuestra proyección de la culpa, de nuestra propia culpa sobre los demás, nuestra ceguera y negativa a ver nuestros propios corazones como Dios los ve, todos los secretos del corazón se ponen de manifiesto por su palabra cuando lo oímos hablarnos saliendo desde en medio del fuego, en medio de la prueba. De seguro esto puede ser espantoso. Los 10 mandamientos nos dan el principio general de la ley y los estatutos específicamente definen cómo estos principios pueden ser aplicados correctamente. Es decir, los estatutos pormenorizan, nos dan la aplicación práctica de los mandamientos. Los juicios o sentencias de la ley son el castigo por cada transgresión. Es decir, si haces esto, pues te vamos a dar tantos latigazos o te va a corresponder no sé qué tal castigo por esa transgresión, ¿verdad? Han sido diseñados para restaurar el orden exacto y legal por medio de la restitución en cuanto sea posible, igual forma para restaurar el pecado. ¿Robaste el cordero? Pues tienes que pagar una doble restitución, por ejemplo, ¿no? Cuando nos convertimos al cristianismo, comparecemos delante del Tribunal de Justicia de Dios como pecadores arrepentidos. Imploramos y solicitamos la muerte de Jesús como el pago de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Desde ese momento en adelante establecemos una nueva y diferente relación con la misma ley. En el pasado teníamos temor de sus sentencias, ahora nos sometemos voluntariamente a cualquier veredicto y enseñanza para que podamos aprender qué es el pecado y cómo abstenernos de pecar. Así como dice el profeta Isaías, comenzamos a entender la justicia. El apóstol Pablo dijo que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Entre los que dicen que la ley ya no existe, que pasó de moda, pues entonces, claro, para ellos no hay nada que sea pecado, pero eso no es así, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber y entender que estamos en pecado si no tenemos conocimiento de lo que es pecado? ¿Y cómo podríamos saber lo que
el pecado es si no lo dijere la ley. Así, esta nueva relación nuestra con la ley es reconocida como el método de aprender obediencia o santificación. Es producida después y por la causa de la justificación. Nos sometemos a la ley de fuego y somos guiados por Jesús a través del fuego de las circunstancias, un bautismo de fuego. Luego Dios comienza a refinarnos como al oro. A medida que nos acercamos a Él, comenzamos a oír su voz de entre el fuego, así como le habló a Israel de antaño. Por eso cuando estamos sufriendo, cuando estamos atravesando la prueba, sentimos la presencia de Dios más cerca, la palabra es más viva, la palabra nos bendice, nos ayuda más que nunca, ¿verdad? Cuando todo va bien, pues esto, como que el Señor está más lejos, como que la palabra de Dios no nos impacta tanto, ¿verdad? Pero cuando uno está pasándolo mal y se agarra a la ley de Dios como a un clavo ardiendo, nunca mejor dicho. Esto al presente es algo horrendo para nuestra carne como lo fue para Israel en el monte Sinaí. El fuego activa miedos muy internos que siempre acompañan al pecado en nuestros corazones. Hoy en día el hombre todavía está huyendo de la ley de fuego que salió de la boca de Dios de entre el fuego. Ellos continúan con temor a la ley y como resultado de este temor salió la doctrina del antinomianismo, es decir, antiley, El antinomianismo son los que niegan la ley. Estos son los que justifican su pecado al decir, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que ya saben que hay una diferencia. Estar bajo la gracia es que la ley sigue existiendo, pero como yo he sido perdonado, pues entonces la ley, ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Pero si yo vuelvo a pecar, pues lógicamente puedo estar bajo la ley. Hasta que no confiese y la sangre me cubra y todo eso, pues puede estar en disciplina, puede estar, pues eso, bajo condenación. Lo que verdaderamente quiere decir es lo siguiente: nosotros guardaremos solo las leyes con las que estemos de acuerdo, como las que definen el asesinato, el robo, el adulterio y el pecado. Bien. Vamos a ver, que aquí están las comillas. Nosotros guardaremos solo las leyes con las que estemos de acuerdo, como las que definen el asesinato, ¿verdad? Esas las que queremos, robo y adulterio como pecado. Pero cualquiera que presente una ley con la cual no estamos de acuerdo o una ley que no queremos obedecer, bueno, entonces dicen, no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Muchas personas malinterpretan la declaración del apóstol Pablo en Romanos 6:14, en donde dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso no quiere decir que nos haya quitado la ley, repito, sino que la ley no nos condena porque hemos sido perdonados, estamos limpios. La Biblia nos enseña que, porque ya se ha pagado la pena, la Biblia nos enseña que cuando la ley de Dios encontraba a un hombre culpable de pecado, él estaba bajo la ley, durante el tiempo que durara su condena hasta pagar la deuda. Está bajo la ley hasta pagar la deuda. Si está pagando, una vez que la ha pagado, pues está bajo la gracia. Pero eso no quiere decir que se haya quitado la ley. Por ejemplo, si alguien era condenado por robar $1.000 o 1.000 euros, la ley requería que remunerase a la víctima doble restitución, $2.000. Si él no podía pagar la deuda, tendría que trabajar o prestar su tiempo hasta que la deuda fuera solventada. El tiempo que se tardaba para pagar la deuda era el tiempo que este hombre estaba bajo la ley. Una vez que se hubiera pagado la deuda, estaba de nuevo bajo la gracia, porque su pecado o agravio ya no tenía dominio sobre él, había sido perdonado. El apóstol Pablo dice que Jesucristo pagó la pena o multa por nuestros pecados. Por eso no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Nuestro pecado no tiene ningún dominio sobre nosotros. ¿Significa esto que continuaremos en pecado? De seguro que no. El pecado es iniquidad o transgresión de la ley, como nos dice 1 de Juan 3:4. La ley nos enseña lo que el pecado es. No era el propósito de la ley justificar a los pecadores ni tampoco podía hacerlo. Sin embargo, la solución no está en repudiar o hacer a un lado la ley, legalizando de esta manera el pecado. La solución está en aplicar
la sangre de Jesús a nuestros pecados, creyendo que Él pagó la pena completa por todos esos pecados. Esto nos ubica bajo la gracia, para que seamos libres para ser siervos de Dios y obedientes a su ley. Fuimos justificados para poder empezar a entender cómo debemos obedecer la voluntad de Dios. Fue Moisés el que trajo la revelación fundamental de la voluntad de Dios en la ley divina. Existen ciertas partes de la ley, particularmente la de los sacrificios de sangre y los ritos relacionados con el templo material y el sacerdocio levítico, las cuales fueron alteradas en el Nuevo Testamento. Los principios continúan siendo los mismos, los principios de la ley, solamente que en la edad de Pentecostés se les ha dado una nueva forma. Sin embargo, no han sido completamente repudiados, solamente han cambiado en su forma externa. Disponemos todavía de un sacrificio de sangre. Jesús fue el verdadero Cordero de Dios. Tenemos todavía un templo. Nosotros somos el templo de Dios. Continuamos gozando de un sacerdocio. Es el sacerdocio de Melquisedec. Todavía tenemos un sumo sacerdote y Él está vivo para siempre. Desde ningún punto de vista pensamos que las leyes morales hayan sido repudiadas, a no ser que nos volvamos impíos. El robo, asesinato y adulterio continúan siendo pecados. Por desgracia, es muy raro que el cristiano estudie la ley de Dios porque se le ha inculcado que ya no vivan, que ya no viven bajo ella. Por esta razón, muy pocos entienden los juicios o sentencias, si quieren, de la ley de Dios. Esto es muy serio cuando estudiamos la noción del juicio final para todos los malos en pie delante del gran trono blanco. Si no entendemos los juicios o sentencias de la ley, no podremos conocer la naturaleza del lago de fuego que representa el juicio de los pecadores. Dios juzgará al mundo por su ley de fuego. Esta es la forma por la cual es juzgado todo pecado. Un estudio de la ley explicará el verdadero propósito del juicio. Isaías 26:9 dice: porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, los habitantes del mundo aprenden justicia, tus juicios o sentencia. Los juicios o sentencias de la ley son rectificadores que proveen alivio. Han sido instituidos para expresar el perdón verdadero, no para crear un imperdonable estado perpetuo. El propósito de la edad de tabernáculos es dar a la tierra un descanso sabático en el 7º milenio, para que la gente pueda aprender los caminos de Dios. Estamos próximos a entrar a un tiempo en el cual todas las naciones verán la exaltación del reino de Dios en su gloria, verán las bendiciones de sus ciudadanos y el deseo de conocer sus leyes, Isaías 2 del 2 al 4. Los pueblos aceptarán a Jesucristo como el Rey de la tierra y toda ella se tornará un reino universal. No huirán las naciones del terror de sus juicios, verán la justicia y la misericordia de la ley de Dios en contraste directo con las leyes de los hombres, y se regocijarán por su maravillosa sabiduría. Bien, veamos ahora el bautismo de fuego. La forma más súbita en la cual podemos experimentar el fuego de Dios es por el bautismo de fuego. Esto no significa que tenemos que ser quemados en vida en un fuego literal, ¿verdad? Eso todo el mundo lo entendemos. Clemente de Alejandría, un líder de la iglesia primitiva 1800 años atrás, lo describe de esta forma: el fuego se considera ser un poder muy fuerte y benéfico que destruye lo que es ruin y vil, preservando lo que es bueno. Por eso los profetas le llaman sabio. Es un fuego que discierne lo bueno y lo malo, quema lo malo, pero respeta lo bueno. Nosotros creemos que el fuego purifica no la carne, pero sí las almas pecaminosas. No es un fuego vulgar y todo devorador, es decir, un fuego natural y terrenal, sino un fuego sabio, como le llamamos, el fuego que traspasa y penetra el alma. Es un fuego espiritual, ¿verdad?, que cruza a través de ella. Eso nos lo dice en Strómata, en su libro Strómata, Clemente de Alejandría, el libro 7, capítulo 2, versículos 5 al 12.
Clemente nuevamente describe en otro lugar estos juicios de fuego y dictámenes de parte de Dios como disciplinarios y liberadores que guían a la conversión. Y ese es el fuego de Dios, siempre guía a la conversión, a la restauración, a la liberación. Estrómata, libro sexto, capítulo 6. ¿Dónde adquirió Clemente y otros como él esta enseñanza? La obtuvieron de la palabra de Dios, particularmente de donde nos habla acerca del bautismo de fuego. En Malaquías 3, del 2 al 3, el profeta dice lo siguiente: ¿pero quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Ahí tenemos el fuego refinador. 400 años después que Malaquías escribiera estas palabras, en el libro de Mateo 3, versículos 11 y 12, Juan el Bautista dijo lo siguiente acerca de Jesús: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Jesucristo dijo en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 49, fuego vine a echar a la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? No existe una copia de algún documento archivado que registre que cuando vino Jesús hace 2000 años hubiera quemado a alguien con el fuego. Él no mandó que bajara fuego del cielo sobre sus enemigos. Sin embargo, su ministerio quemó la hojarasca del corazón del pueblo, mayormente en el corazón de sus discípulos. No fue un fuego literal, sino el fuego espiritual de tribulación, lucha, el cual probó la fe de ellos, la prueba, el fuego de la prueba, de la tribulación. La aplicación del bautismo de fuego en dos periodos diferentes era una enseñanza muy común en el tiempo de la Iglesia temprana. Uno en la edad presente, cuando nos arrepentimos o nos acusamos a nosotros mismos delante de Dios sometiéndonos a su disciplina, así como lo hizo David. Y dos, en la edad venidera, cuando nuestras obras serán probadas por el fuego, como dice 1 Corintios 3, del 12 al 15. Estos dos sucesos eran considerados por ellos como bautismos de fuego. Aquellos que desean evitar el segundo deben someterse al primero, es decir, hacerlo aquí, ¿verdad? Como sea, ellos creían que debíamos entrar en el reino o paraíso por medio de la espada de fuego del querubín que guardaba la entrada al árbol de la vida. Es decir, una vez que estamos quemados, pues ya podemos pasar, la espada de fuego ya nos ha quemado, podemos entrar al árbol de la vida. Repito, ellos creían que debíamos entrar en el reino o paraíso por medio de la espada de fuego del querubín que guardaba la entrada al árbol de la vida. Génesis 3:24. No que este concepto sea especialmente nuevo, todos los hombres y mujeres que a través de la época del Antiguo Testamento hayan sido preparados por Dios pasaron a través del mismo fuego. Jesús dio a entender que este fuego ya había comenzado. Esta es la forma en la cual Dios siempre ha refinado a su pueblo, separando las impurezas y el residuo del metal, del oro. Es la forma en que Dios quita la paja del trigo en nuestros corazones. Por miles de años, este es el fuego que Dios ha usado para tratar con su pueblo. Él lo ha hecho así por dos razones. Uno, para que le conozcamos como es, ya que Él se reveló a sí mismo como fuego. Y dos, para instruirnos para el servicio. Nosotros hemos nacido con corazones perversos. El oro en nuestro corazón está ligado, mezclado con impurezas que no son
aparentes hasta que Dios se sienta como el gran refinador, lo dice en Malaquías. Pone nuestros corazones en varios solventes y comienza a mover la mezcla, esperando pacientemente una gran reacción. Cuando el tiempo es correcto, de repente llega un momento de crisis y el metal de menos calidad se cristaliza y baja hasta el fondo o sube a la superficie. Entonces, una por una son tratadas las impurezas usando diferentes soluciones, hasta que finalmente un polvo de oro fino sale de la solución, listo para ser puesto en el fuego y ser formado en masa sólida. Cuando las personas se enfrentan a la adversidad, a menudo acuden a sus pastores para averiguar por qué Dios permitió que les sucedieran cosas tan horribles. Reciben muchas respuestas diferentes, pero a menudo el pastor rápidamente trata de justificar a Dios diciendo: no le eches la culpa a Dios, es culpa del diablo. O algunos dicen: es evidente que Dios está muy enfadado contigo, debes de haber hecho algo terrible para merecer así la ira de Dios. Uno de los amigos de Job creía eso, pero se equivocaba. La mayoría de las veces Dios simplemente le está refinando. No es que haya hecho algo malo lo que trajo el juicio de Dios sobre usted. Todos pasamos por tales pruebas periódicamente. Es por supuesto porque todos estamos aleados, mezclados. Así que en ese sentido es debido al pecado dentro de nosotros. Pero Él no nos somete al fuego con el propósito de destruirnos, sino de refinarnos para enseñarnos justicia. Él es, después de todo, nuestro Padre Celestial. No es como los padres imperfectos y terrenales quienes muy seguido castigan en vez de disciplinar. Si están mentalmente desequilibrados, se dan casos en los cuales los padres han castigado y golpeado brutalmente a sus hijos, hiriéndolos seriamente e inclusive causándoles la muerte. Yo he oído casos en los cuales los padres inclusive han clemado a sus hijos para enseñarles supuestamente cómo ser obedientes, pero Dios no es de esta manera. El juicio de Dios brota con sanidad en sus alas, no para abrasarnos para muerte, sino para curar todas nuestras dolencias, y la enfermedad más grande que tenemos es el pecado en nuestra alma. Él lo que está haciendo es quemarnos para sanarnos del pecado en nuestra alma. Para que conozcamos este lado de la naturaleza de Dios, no le conoceremos, hasta que conozcamos este lado de la naturaleza de Dios, no le conoceremos como verdaderamente es. El ejemplo de Moisés. Moisés aprendió directamente cómo Dios entrena a su pueblo. Las circunstancias le forzaron a huir a un desierto muy cruel, en donde el sol de justicia le golpeó por el calor, por el hambre y por la sed en la arena despiadada. Durante los siguientes 40 años Moisés se enfrentó a muchas circunstancias adversas, las cuales le enseñaron a depender de Dios. Es otra de las cosas que aprendemos, a depender de Dios en numerosas situaciones imposibles. En los momentos de prueba, cuando no podía buscar a nadie más, solo tenía una manera de operar, que era orar. Cuando 40 años después Moisés salió de la oscuridad del desierto, era una persona muy diferente. Por 40 años había sido refinado por la espada de fuego del querubín, convirtiéndolo en un hombre capaz de formar una nación nueva y guiarla hacia la tierra prometida. De ser ese que salió por las bravas y mató al egipcio, se convirtió en el hombre más manso sobre la tierra, dice la palabra. Después de 40 años de duro entrenamiento en el desierto, Dios se le apareció a Moisés en la zarza que ardía en fuego, para llamarlo a su servicio. La zarza que vio ardía en fuego. Esa zarza era su propio corazón natural, un arbusto terrenal en el cual moraba la presencia de Dios, un matorral que estaba saturado con el fuego, pero que no se consumía, un matorral que podía morar con las llamas eternas. Isaías 33, 14 al 15, podía vivir con las llamas eternas y aún vivir, como dice Isaías 33, 14 a 15. Después le llegó a Israel el turno de aprender la misma lección en el mismo desierto implacable donde Moisés se había encontrado con Dios. Primeramente, Dios los guió a una trampa
a la orilla del Mar Rojo. Él puso el oro de Israel en una solución purificadora, la cual hizo salir a la luz el temor muy interno y profundo que tenían al faraón. ¿De qué otra manera se podía manifestar esa gran impureza sin ningún valor? Dios hizo esto con un propósito, no para que tuvieran miedo, sino para que ese temor pudiera salir a la luz y ser eliminado de su corazón por la mano poderosa de Dios como un desperdicio, abriendo un camino a través del Mar Rojo. Dios los llevó fortaleciéndolos a través del hambre y la sed en medio del territorio enemigo. Este no fue un día de campo de camino al reino. Fue un entrenamiento muy duro, pero no son los hijos consentidos, mimados y malcriados los que heredarán el reino de Dios. Hebreos 12:6. Si alguno desea ir por el camino más fácil y tiene envidia de los malos, que son los que van por el camino fácil, quienes perecen, que lo tienen todo, tenga en mente que esta es la marca, el camino de los malos, quienes perecen, que lo tienen todo, tenga en mente que esta es la marca de identidad de un hijo ilegítimo, no de un verdadero hijo de Dios, como nos dice Hebreos 12:8. Sus hijos tienen una gran labor que llevar a cabo, es la de gobernar ciudades, regiones y naciones. Él les dará estas posiciones a los que son llamados, y los que son llamados por él son primeramente entrenados para calificarlos para gobernar y reinar. Es por eso que purifica a su pueblo. Él es el purificador de la plata y del oro. Él viene como el sol de justicia para sanarnos internamente de la contaminación del mundo. Viene como fuego para que nuestra fe sea probada como el oro. Primera de Pedro 1:7. Este es el verdadero bautismo de fuego, el cual ya fue propagado sobre esta tierra. Bien, avanzamos. Es la ley de fuego la que nos corrige. Recientemente un conductor de camiones fue llamado para transportar una carga de zinc. Él acababa de terminar de transportar una carga de tomates y negligentemente se olvidó lavar por dentro el camión antes de cargar el zinc. Cuando finalmente llegó a su destino, se dirigió hacia la parte trasera del camión y abriéndola para descargar el zinc, explotó en ese momento en su cara. Nadie le había dicho que el ácido que contenían los tomates podría reaccionar de esta forma cuando llegase a estar en contacto con el zinc. El zinc es una de las impurezas que debe ser removida del oro en el momento del procesamiento purificador. Es muy volátil. Como mineral tiene un sabor muy amargo. Muchos de nosotros tenemos zinc, es decir, amargura o ajenjo, en nuestros corazones. Alguien se acerca con actitud de ácido y explotamos en su cara. Hay muchos tomates allá afuera, los cuales usa Dios para sacar y purificar el zinc del oro. Muchas personas, ¿verdad?, que el Señor usa a través de además de las circunstancias, Él usa a las personas para sacar esa impureza que hay en nosotros, ¿verdad?, ese ácido. Para cada problema de zinc existe su propio tomate. Esta es la ley espiritual. La escoria debe ser removida de nuestros corazones por el bautismo de fuego antes que puedan ser refinados y transformados en oro puro. No se irá de nuestros corazones por sí misma. Se tiene que manifestar, cristalizar o salir a la superficie antes que Jesús la pueda quitar de nuestras vidas. Levítico 19, 17 y siguiente dice: no odiarás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahvé. Esta clase de impureza no sale automáticamente de nuestros corazones en el momento que somos justificados. Esto es algo que se aprende como parte del proceso de la santificación. Hay una gran cantidad de impurezas como estas en nuestros corazones, pero a medida que les seguimos a través del fuego, escuchando su voz cuando nos llama, nuestra fe comienza a crecer. Pronto comenzamos a ver una tremenda verdad manifestada por el apóstol Pablo en el libro de Romanos 8:28, que dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito.
No importa lo ardiente del fuego, no importa lo desolado y triste que esté el desierto a nuestro alrededor, el sol de justicia nacerá y en sus alas traerá sanidad. Seremos sanados de todas nuestras impurezas. El poder de Dios formará el oro puro, puesto que la palabra hablada de entre el fuego no regresará vacía, sino que cumplirá su objetivo para el cual fue enviada. La justicia de la ley de Dios demanda restitución y corrección. Todo pecado es reconocido como una deuda que tiene que ser pagada a todas las víctimas de la injusticia, y los juicios, fallos o sentencias están siempre en una proporción directa con la magnitud del crimen cometido, es decir, del pecado. Por un robo, el fallo, la sentencia es pagarle a la víctima el doble. Para cualquier destrucción de una propiedad personal, el responsable debe pagar todos los gastos. Estas penas o fallos no solamente recompensan a la víctima, sino que le obligan a los ladrones a que trabajen en vez de robar. Estas sanciones enseñan y preparan a los hombres muy descuidados a cómo ser muy cuidadosos. La ley de Dios se establece sobre la base de que la justicia nunca queda satisfecha hasta que haya sido pagada una completa restitución a las víctimas de la injusticia. En nuestros días, bajo el sistema tergiversado del hombre, ponemos en la cárcel a los ladrones y casi nunca se devuelve lo perdido a la pobre víctima. Sin ir muy lejos, el castigo para el ladrón nunca se iguala con el crimen cometido. El ladrón no es corregido porque su pecado no es tratado como una deuda hacia la víctima, sino como una deuda hacia la sociedad, entre comillas, en general. No tiene que pagar trabajando esa deuda, solamente se pudre en la prisión sin hacer nada, únicamente maquinando su venganza y aprendiendo de los llamados amigos de la cárcel cómo evitar ser apresado la próxima vez. En casos como estos nunca se hace justicia. Estas leyes de los hombres han acondicionado nuestra mente para que pensemos desde el punto de vista del castigo para el criminal en lugar del de corregir la injusticia. Y cuando eso no parece funcionar, nos ofendemos y demandamos más castigo, más duras sentencias en prisión. Tenemos una mentalidad de castigo, en vez de tener la mente de Cristo, quien nos puede guiar para conocer la medida precisa de restitución que se requiere para corregir la injusticia cometida y que las cosas puedan volver a su orden original. Así que nuestros sistemas penitenciarios actuales pues están de una forma que no tiene nada que ver con la palabra de Dios y por eso son un fracaso. Normalmente no rehabilitan al transgresor ni restituyen a las víctimas, así que no sirven. Eso significa que cuando un ladrón es condenado a 5 años en prisión, cuando concluye su término y sale de ella, continúa siendo un ladrón porque nunca le devolvió a la víctima lo debido. La Biblia no nos da una provisión para un sistema de prisiones, porque un sistema como ese no hace absolutamente nada para restablecer el orden legal de las cosas, solamente se presta para castigar al pecador. En casos en donde es imposible la restitución por la naturaleza del crimen cometido, el fallo es la muerte. En los casos de asesinato con premeditación, el asesino es incapaz de pagarle a la víctima su vida, de restituirle su vida. En caso de adulterio, el adúltero es incapaz de restaurar las cosas a su orden original. En caso de violación, pues lo mismo, ¿no? Lo que se ha hecho no puede ser deshecho excepto por el poder directo de Dios. En casos como estos, Dios instruyó a las cortes terrenales para que pusieran esos casos a un lado y que esperaran el juicio final al final de la edad, es decir, la pena de muerte. El pecador era ejecutado para que esperase su juicio ante Dios. Es decir, bueno, nosotros no podemos administrar justicia aquí, pues te enviamos ya directo al tribunal de arriba, donde Dios, el único que lo puede hacer, lo hará. Ha habido casos en los cuales Dios tuvo que intervenir misericordiosamente para juzgarlos inmediatamente. En esos casos no se les daba muerte, sino que eran puestos en las manos de Dios, el juez mayor y misericordioso. Por ejemplo, Caín fue enviado al exilio. También David, quien asesinó a Urías, fue tratado directamente por Dios. Se sometió al bautismo de fuego, aceptando todos los problemas ocasionados por eso.
por el pecado que cometió y reconoció su responsabilidad, y el resultado fue que Dios purificó su corazón como el oro. Tuvo que pagar, ¿verdad? Por el corderito, 4 corderos él tuvo que pagar. El perdón por medio de la restitución. Él mató a Urías y él tuvo que, el Señor permitió que 4 de sus hijos murieran. Creo 4 o 2, no sé, por lo menos 2. Ahora mismo ya se me nubla la... El perdón por medio de la restitución. Aquellos que en esta edad presente no tienen fe en Jesús, o porque nunca oyeron de él, o porque le rechazaron, tendrán que pagar completamente todo el castigo por sus propios pecados. Teodoro, anciano de Moxuestia, en 392 al 428 después de Cristo, escribió acerca de esto lo siguiente: los malos, quienes han actuado impíamente en todo el tiempo de sus vidas, serán castigados hasta que aprendan que siguiendo en pecado solamente continuarán en la miseria. Y cuando por medio de esto hayan venido a temer a Dios y a mirarlo con buena voluntad, obtendrán el gozo de la gracia, porque él nunca hubiera dicho hasta que hayas pagado el último centavo, en Mateo 5:26, a no ser que pudiéramos ser liberados del castigo, después de haber sufrido adecuadamente por el pecado. Ni tampoco hubiera dicho será azotado mucho y de nuevo será azotado poco, como dice en Lucas 12, 47, 48, a menos que los castigos sufridos por el pecado tengan un fin. Nosotros creemos que estos versículos anteriores se atribuyen específicamente a los cristianos, no a los incrédulos. Y en este sentido, quiere decir el doctor Jones, y yo con él, y otros, y en este pequeño detalle no estamos de acuerdo con Teodoro, quien aplica estos versículos a todos los hombres, aunque la diferencia es muy poca, porque estamos de acuerdo que es la ley de Dios la que estamos de acuerdo en que es la ley de Dios la que establece la justicia. Esa ley nos dice que una vez que la deuda por el pecado haya sido pagada a las víctimas de la injusticia, sería una burla grotesca por parte de la justicia continuar con el castigo. Una restitución completa especificada por la ley de Dios es el medio por el cual la mayoría serán restaurados. Sin embargo, para los pocos elegidos, aquellos que señalan a Jesús como el que ya ha pagado la pena completa por sus pecados, es decir, los que fueron justificados por la fe en vida, estos recibirán la vida en la primera resurrección sin ningún tipo de azotes. Es decir, los vencedores, ¿verdad? En la Biblia, el pecado y la idolatría del antiguo Israel es el tema principal de todos los profetas. Por lo tanto, Israel sería juzgada por el pecado, no para ser totalmente destruida, sino para que pudiera encontrar el perdón por el pecado cometido a través de la ley de la restitución. La iniquidad de Israel consistió en que no pudo perdonar, aunque Dios le había recompensado con doble restitución por todos los pecados. Isaías 40 del 1 al 2. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado. Que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano de Yahvé el doble por todos sus pecados. Esto está basado en la ley que se encuentra en el libro de Éxodo 22:4, que dice: si lo que robó, sea buey o asno u oveja, es hallado vivo en su posesión, pagará el doble. Por eso creo que en el caso de David, pues tuvieron que morir Absalón y Adonías, ¿no? Los pecados de Babilonia y los de todos los imperios bestias que se encuentran en la profecía de Daniel son tratados de la misma forma en Apocalipsis 18 del 4 al 6 del apóstol 18 del 4 al 6 del apóstol Juan. Perdón, es que ahí leí incorrecto. En Apocalipsis 18 del 4 al 6 el apóstol Juan escribe los. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Pagadle tal como ella ha pagado y devolvedle según sus obras. En la copa que ella ha preparado,
preparad el doble para. Y eso lo repito yo a muchos que no salen del sistema cristiano. En Apocalipsis 18:4, y oí otra voz decir lo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Estamos ahí, vamos a ser, pues lógicamente, recibir la disciplina que a ellos se les administre. Es un principio de la ley de Dios que una vez que se haya pagado la restitución completa a las víctimas de la injusticia, el pecador es perdonado por la ley y sus pecados no son recordados más. Advirtamos que el poder del perdón es muy grande. No existen exconvictos en una verdadera nación cristiana. Los pecados pasados son sepultados en lo profundo del mar y olvidados por completo. La restauración del pecador se lleva a cabo por medio de la ley de la restitución. Éxodo 22, la cual satisface la ley que demanda perdón y restauración. Comúnmente se ha malentendido que la ley no puede perdonar el pecado. La realidad es que la ley sí puede perdonar el pecado, una vez que se haya provisto lo que demanda o requiere. La debilidad de la ley está en su inhabilidad de perdonar al pecador. No puede poner en libertad al culpable, sin embargo, la ley puede ser satisfecha con el sacrificio por el pecado. En el Antiguo Testamento esto era hecho en forma de sacrificios de sangre de ovejas y machos cabríos, hasta el tiempo asignado en el cual obtuvimos el final y permanente sacrificio del Cordero de Dios, Jesucristo. La ley sí podía perdonar el pecado cuando se satisfacían sus exigencias. Desde su comienzo, la mayoría de la humanidad no ha puesto su fe en el verdadero Cordero de Dios, por lo cual ellos tendrán que pagar el castigo por sus propios pecados, de acuerdo a las demandas de la ley. Entonces recibirán una medida de perdón que la ley puede y es capaz de otorgar. De todas formas, en un análisis final, si quebrantamos una ley, somos culpables de quebrantar toda la ley. Santiago 2:10. Por ejemplo, el robo es también codicia, que viene a ser idolatría y adulterio espiritual. Demuestra también una falta de amor que por último viene a ser odio, lo cual termina en asesinato. Mateo 5:22, va todo pues concatenado, ¿verdad? Por eso es que el pecador no puede pagar el precio completo por algún pecado que haya cometido, aun tratándose de una muy pequeña infracción. La ley continúa exigiendo que se pague restitución a la víctima, pero en el sentido más amplio, el pecador nunca puede pagarle completamente a Dios el precio que demanda la ley. Es por esta razón que la humanidad se encuentra en una gran necesidad de que se lleve a cabo un jubileo final de toda la creación. Es el libro que estamos estudiando, el jubileo de la creación, al fin de los tiempos, donde todas las deudas con la ley serán absolutamente canceladas por la gracia. El juicio correcto purifica al pecador. Mientras más estudiamos la ley de Dios, principalmente el espíritu motivador que está detrás de ella, somos, sin duda alguna, despertados por la sabiduría y el amor del autor de ella. No existe juicio sin que haya remedio. El hombre castiga, Dios purifica. Esa es la diferencia. Cuando el hombre al que juzga exige un fallo invariable que es o muy severo o muy clemente, cuando leí mal la frase. Cuando es el hombre el que juzga, exige un fallo invariable que es o muy severo o muy clemente. Cuando en 1796 comenzó el gran experimento americano de las prisiones con la primera penitenciaría en Filadelfia, el criminal supuestamente iba a ser puesto en una prisión de encierro solitario, sin tener nada que hacer, solamente leer la Biblia y orar. Luego se crearon los reformatorios bajo una diferente teoría, pero si a simple vista meditáramos en el sistema de prisiones de hoy en día, sería suficiente para darnos cuenta de que no reforman ni producen arrepentimiento en el hombre y además no restituyen a la víctima.
Aquellos criminales que cambian sus formas de vida lo hacen a pesar del sistema de prisión. Es un camino muy difícil, sin embargo, como no han sido totalmente perdonados, nunca vuelven a recuperar totalmente los derechos como ciudadanos y son continuamente impedidos y estorbados para obtener un medio de vida decente. Esta es la ira del fuego humano, castigo sin purificación. Esta es la ira del fuego humano, vamos a ponerlo con 2 puntos mejor, castigo sin purificación. Los gastos para conseguir una justicia son exorbitantes, solamente para destruir totalmente o parcialmente al pecador. La antigua palabra griega asignada para el fuego es pur. Es la raíz de numerosas palabras en español que se usan hoy en día como purgar y limpiar, purificar y refinar. Esto es lo que el fuego de Dios hace, porque muestra la sola naturaleza y el carácter de Dios y de su ley. En el siguiente capítulo estudiaremos la naturaleza del lago de fuego en Apocalipsis 20:15 y 21:8, el cual quema con fuego y azufre. Veremos que Jesús ya había encendido un fuego aquí en la tierra. Él llegó como fuego acompañado de un bautismo de fuego, continúa siendo como fuego para todos aquellos que le siguen hasta el crisol, que resiste la acción del fuego, y está pronto para venir de nuevo como fuego. Sí, ven Señor Jesús. Así que ya saben, el siguiente capítulo de este libro que abordaremos será el capítulo 3, el lago de fuego o el mar de fundición. Y mañana, Dios mediante, o pasado mañana, pues vamos a continuar con el libro de Daniel que estábamos estudiando, que creo que nos toca el capítulo 7, ¿de acuerdo? El libro de Daniel. Estaba aquí a medio repasarlo para ya tenerlo previsto para mañana, y mañana nos meteremos con este. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, gracias por haber seguido conmigo hasta aquí. Les bendigo en el nombre del Señor Jesús. Les emplazo para mañana o pasado, como les dije, y hasta entonces, pásenlo bien.